Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, queridos seguidores del espectáculo, nos adentramos en un tema que ha generado una auténtica vorágine de comentarios, especulaciones y, seamos sinceros, mucha confusión entre los admiradores de dos pilares del entretenimiento turco, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Sí, han escuchado correctamente. Nuestra misión hoy es arrojar luz sobre las sombras de esos rumores persistentes, desmantelar las falsedades y, finalmente, revelarles la verdad desnuda y sin adornos detrás de lo que se ha dicho sobre ellos. Créanme, lo que vamos a descubrir es mucho más fascinante de lo que las redes sociales nos han querido vender, y estoy seguro de que les dejará pensando. Antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, si su pasión son las noticias de última hora del mundo del espectáculo, si aman estar al tanto de cada movimiento de sus actores favoritos, o si simplemente disfrutan de contenido que es tanto interesante como rigurosamente investigado, les extiendo una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto simple pero de un valor incalculable para nosotros. Un simple clic en el botón de suscripción y, para asegurarse de que no se pierden ni una sola joya de información, activen esa pequeña campanita de notificaciones. Cada nuevo vídeo, cada primicia, llegará directamente a ustedes. Su apoyo, su comunidad, es el motor que impulsa nuestro trabajo y nos permite seguir creando contenido de calidad para esta increíble audiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Las últimas semanas, por no decir meses, han sido un torbellino en el universo digital. Las redes sociales, los foros de fans, e incluso algunos medios de comunicación, se han visto inundados por un aluvión de especulaciones sobre la relación, tanto personal como profesional, entre Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Los rumores han abarcado un espectro amplio y a menudo contradictorio, desde supuestas reconciliaciones inesperadas que alimentarían los sueños de los más románticos, hasta proyectos laborales conjuntos que, según se decía, estaban cocinándose a fuego lento. La verdad es que la confusión generalizada ha sido palpable. Pero hoy, gracias a una reciente e insólita entrevista exclusiva que ha sido calificada como un punto de inflexión, vamos a poner un punto final definitivo a todas esas dudas. Para aquellos que quizás nos acompañan por primera vez o que necesitan un pequeño refresco, permitámonos recordar la magnitud de estos dos talentos. Altay Ulusoy es, sin lugar a dudas, uno de los actores turcos con mayor proyección y reconocimiento a nivel internacional. Su nombre resuena con fuerza gracias a actuaciones memorables en series que han conquistado audiencias globales, como el icónico El Internado y el futurista El Protector, donde demostró una versatilidad impresionante. Por otro lado, Şehrine Sarıkaya es una figura igualmente deslumbrante, una actriz y modelo que ha sabido capturar la atención y el corazón del público con su carisma y su talento innato. Producciones como Medcezir, donde precisamente compartió créditos y una química innegable con Altay, y la aclamada Fi, son solo algunos ejemplos de su brillante carrera. Ambos son, y esto es crucial para entender el impacto de los rumores, figuras públicas con una legión de seguidores que sigue cada uno de sus pasos con devoción. La situación, como bien saben muchos de ustedes, es que tras su sonada separación hace ya algún tiempo, los rumores sobre una posible reconciliación romántica o, en su defecto, la eventualidad de que volvieran a unir fuerzas en un proyecto laboral, se han convertido en una constante en el imaginario colectivo. Se les veía ocasionalmente en los mismos eventos sociales, se comentaban supuestas conversaciones privadas captadas por el oído atento de la prensa, y cada pequeña pista, por insignificante que pareciera, era magnificada, amplificada y a menudo distorsionada, creando una narrativa que con el tiempo se alejaba cada vez más de la realidad tangible. Y es precisamente en este punto, donde las conjeturas reinaban, que entra en juego la entrevista que ha servido para ordenar el caos y colocar cada pieza en su sitio. Altay y Şehrine, en un gesto de madurez y transparencia que ha sido muy aplaudido, han decidido, de manera conjunta y con una claridad meridiana, abordar directamente estas especulaciones que tanto han dado que hablar. Lo primero y quizás lo más importante que han querido dejar absolutamente claro es lo siguiente: si bien ambos conservan un profundo respeto mutuo, un cariño sincero que nace de experiencias compartidas y una sólida amistad, ***, no existe en absoluto ninguna relación romántica activa entre ellos en el momento presente ***. Ambos han sido enfáticos, sus palabras no han dejado lugar a la ambigüedad, al afirmar categóricamente que sus caminos se separaron en el ámbito sentimental. Y que ahora, lo que une es una amistad genuina y enriquecedora.
Una de esas amistades valiosas que se cimientan sobre el entendimiento, el apoyo y un afecto profundo, pero sin la carga, la presión o las expectativas inherentes a una relación amorosa. Esta declaración es de una importancia capital. Pone un cerrojo a la incesante especulación sobre si han vuelto a estar juntos o si existe la posibilidad real de una reconciliación. Han optado por la honestidad, reconociendo el gran afecto que su público les profesa y la nostalgia que muchos sienten al recordar su tiempo juntos, pero priorizando la verdad y el respeto por sus decisiones personales. Es un acto de valentía y coherencia que, sin duda, resonará positivamente entre sus seguidores más leales. Pero la entrevista no se detuvo ahí, la profundidad de sus declaraciones fue aún mayor. Otro de los rumores que ha circulado con una fuerza particular era la tentadora posibilidad de que volvieran a compartir pantalla en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico. Dada la química desbordante y el éxito rotundo que cosecharon juntos en Medcezir, era completamente natural que los fans soñaran con volver a verlos desplegar su magia en la misma escena. Y en este aspecto, la respuesta ha sido igualmente reveladora e interesante. Si bien han sido muy claros al afirmar que *** actualmente no hay ningún proyecto concreto en preparación que los una ***, ambos han dejado una puerta abierta, una ventana a futuras posibilidades. Han expresado abiertamente que en el supuesto de que surgiera un guión, una historia y un proyecto que realmente los convenciera a ambos, que resonara con sus sensibilidades artísticas y que tuviera un sentido estratégico para sus carreras individuales, no descartarían en absoluto la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, han sido extremadamente prudentes y directos al subrayar que no están forzando esta situación, ni buscando activamente un proyecto con la única finalidad de compartir créditos en pantalla. Ambos se encuentran en momentos de sus carreras en los que están profundamente enfocados en sus proyectos individuales, explorando la diversidad de personajes que les permitan seguir creciendo como artistas y expandiendo sus horizontes creativos. Aatai, por ejemplo, ha estado sumergido en proyectos de una ambición y diversidad notables, que le han permitido mostrar facetas de su talento que quizás no se habían explorado antes. Serrini, por su parte, también está explorando activamente diversas vertientes de su carrera, demostrando una vez más su polifacética habilidad. Ambos han aprendido de sus experiencias pasadas y valoran enormemente la libertad de elegir proyectos que verdaderamente les apasionen y les impulsen hacia adelante en su desarrollo artístico. Por lo tanto, aunque la idea de volver a verlos juntos en pantalla es, sin duda, tremendamente tentadora para una gran parte de su audiencia, la realidad actual es que no hay nada planeado en ese sentido. Lo que sí existe, según sus propias palabras, es una relación profesional y personal profundamente saludable, basada en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la admiración recíproca. Esta entrevista, en particular, ha sido un soplo de aire fresco. A diferencia de otras ocasiones donde las declaraciones podían ser un tanto ambiguas, dejando espacio para múltiples interpretaciones o alimentando aún más la especulación, Aatai y Serrini han optado por la franqueza, la claridad y una honestidad desarmante. Han demostrado una madurez notable al abordar rumores que, con frecuencia, pueden llegar a ser incómodos, invasivos y generar un estrés innecesario tanto en sus vidas personales como en sus trayectorias profesionales. Su intención ha sido transmitir un mensaje fundamental. A pesar de ser figuras públicas admiradas por millones, son, ante todo, personas con vidas privadas, con derecho a su espacio y a vivir sin la constante presión de las especulaciones. La transparencia con la que han abordado tanto su amistad como sus carreras individuales es un gesto que, sin duda alguna, sus seguidores más fieles sabrán apreciar y valorar en su justa medida. En resumen, los puntos clave de esta revelación que hoy compartimos con ustedes son dos, y es crucial tenerlos presentes. En primer lugar, y esto es para despejar todas las dudas de una vez por todas, Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya *** no están juntos románticamente ***. Han evolucionado hacia una amistad sólida y respetuosa, pero sus caminos sentimentales se han separado de manera definitiva. En segundo lugar, y en cuanto a su esfera profesional, *** no hay ningún proyecto cinematográfico o televisivo conjunto confirmado en este momento ***. Si bien la posibilidad de que colaboren en el futuro en un proyecto que realmente les apasione y cumpla con sus expectativas artísticas sigue abierta, por ahora, cada uno está plenamente enfocado en su desarrollo y crecimiento individual. Esta entrevista marca, sin duda, un antes y un después en la forma en que se han gestionado y percibido los rumores en torno a estas dos estrellas. Nos han brindado la claridad que tanto necesitábamos y nos han permitido comprender, de una manera mucho más profunda y matizada, su situación actual.
Es fundamental recordar, y esto es un mensaje para todos nosotros, que al final del día, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y por lo tanto, merecen el máximo respeto en cada uno de sus pasos. Y con esto, queridos espectadores, llegamos al final de nuestra entrega de hoy. Hemos desmentido los rumores que tanto nos han inquietado y revelado la verdad desnuda detrás de las especulaciones que han rodeado a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Espero sinceramente que esta información les haya resultado útil, esclarecedora y sobre todo, tranquilizadora. Quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su presencia, su atención, su compañía, son siempre enormemente valoradas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les ha sorprendido lo que han escuchado? ¿Sería para ustedes un sueño verlos trabajar juntos en el futuro en un proyecto que cumpla con todas las expectativas? Por favor, déjenme sus opiniones, sus impresiones, sus reflexiones más profundas aquí abajo, en la sección de comentarios. Leo cada uno de sus mensajes y disfruto enormemente interactuando con esta comunidad tan especial. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado valor y desean seguir recibiendo información relevante, noticias exclusivas del mundo del entretenimiento, y desmentidos de rumores tan interesantes como este, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca la carrera de Atay y Serini, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para estar siempre al tanto de cada nueva publicación que realicemos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo enorme y adiós.